Hola a todos, sean bienvenidos. Hoy realizaremos un viaje a través del tiempo. ¿Puedes creerlo, Isaac? Hoy exploraremos la fascinante historia filosófica de la época medieval. En este periodo, la fe y la razón eran uno de los lugares más ejemplares, ideas influyentes. Pero bueno, cada personaje tenía su propio conocimiento y cada uno aportó de cierta manera. En la época medieval, la filosofía medieval es la corriente filosófica que se desarrolló en Europa. Esto entre los siglos V y XV, influenciada principalmente por su religión y su objetivo de conciliar la fe con la razón, integrado con ideas filosóficas de la antigüedad como las de Platón, Aristóteles, con la teología cristiana, islámica y judía. Uno de estos personajes muy importantes en estas épocas fue San Agustín, el cual dio grandes aportaciones filosóficas. San Agustín fue un filósofo y teólogo cristiano, considerado como uno de los padres de las iglesias y una de las figuras más influyentes del pensamiento medieval, relacionando entre fe y razón. Sostuvo que la razón ayudaba a comprender por la fe, pero que la fe es superior porque nos lleva a una verdad absoluta: Dios. Teología es el estudio de Dios, las creencias religiosas y sus doctrinas, buscando comprender temas como la experiencia de Dios, la creación, el pecado, la salvación, a través de la reflexión y el análisis de los textos sagrados y las prácticas religiosas. Pero bueno, Isaac, ya volviendo al tema de San Agustín, vamos a hablar ahora sobre sus ideas, ideologías y pensamientos. Aunque sean un poquito descabechaditas, yo creo que son muy buenas ideas al final de cuentas, porque esto no solo amplió el conocimiento de varias personas, sino que guió a otros. Otra idea que tuvo era el conocimiento y la verdad. Este definió que el conocimiento verdadero no proviene de los sentimientos ni de los sentidos, sino de la iluminación divina, el alma y Dios. Afirmó que el alma es inmortal y su felicidad solo se encuentra en Dios, la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. En su obra La ciudad de Dios se distingue entre el reino que creó Dios, basado en el amor y la fe, y el mundo terrenal dominado por el egoísmo y el pecado. Dios es una iluminación que imprime la verdad del alma. Tema del mal. Una religión del maniqueísmo. San Agustín dijo: Dios no hizo el mal. Pero basta de esto. Una de las enseñanzas, o tipo de enseñanza podríamos decir, es la escolástica, la cual es una corriente filosófica y teológica que se desarrolló principalmente en la Edad Media. Su principal característica es que intentó conciliar la fe cristiana con la razón y la filosofía clásica, especialmente las ideas de Aristóteles. Los escolásticos buscaban entender y aplicar los principios de la religión y la moral a través del pensamiento lógico y racional. Cristianismo es la religión basada en Jesús de Nazaret como Hijo de Dios y Salvador. Se originó hace mucho tiempo y se dividió en varias ramas, entre ellos el catolicismo, el protestantismo y la Iglesia Ortodoxa. El catolicismo es la rama más grande del cristianismo y se caracteriza por su estructura jerárquica encabezados por el Papa, la imposición de los sacramentos y la veneración de la Virgen María y de todos sus santos. Ya me revolví. O sea que si crees en Dios o no crees en Dios, se le dice distinto. Bueno. Aquí van unas definiciones. Paganos. En la antigüedad eran personas que practicaban religiones distintas al judaísmo, cristianismo o el islam. Generalmente adoraban a varios dioses. Politeísmo, como en las religiones griegas, romanas o nórdicas. Con el tiempo, el término se usó de forma despectiva para referirse a quienes no seguían las religiones monoteístas. Otro dicho era herejes. Son personas que dentro de una religión rechazaban o cuestionaban sus doctrinas oficiales. En el cristianismo, especialmente en la Edad Media,
La herejía era castigada severamente porque se consideraba una amenaza unida a la Iglesia. Ejemplos de herejías: el arianismo y el catolicismo. ¿Puedes creer eso? Ay, no, pero si mal no me equivoco, ya en la actualidad se les llama ateos. Es prácticamente lo mismo, pero cada quien quiere decirle como quiera, dependiendo su religión. Ya es problema de cada uno. La patrística es el estudio de los escritos y pensamientos de los padres de la Iglesia, que fueron teólogos y líderes del cristianismo de los primeros siglos I al IX. Esta disciplina se centra en las enseñanzas y contribuciones al desarrollo de las doctrinas cristianas, así como defendieron y explicaron la fe cristiana frente a las corrientes filosóficas y religiosas de su tiempo. Otra forma de enseñanza era el maniqueísmo. En un sentido general, se refiere a una forma de pensar o de interpretar la realidad en términos de una oposición absoluta entre dos fuerzas opuestas, generalmente representadas como el bien y el mal, luz y oscuridad, verdad y mentira. El maniqueísmo es un sentido general que se refiere a una forma de pensar o interpretar la realidad en términos de una oposición absoluta entre dos fuerzas opuestas, generalmente representadas, como ya dijimos, bien y mal, luz y oscuridad, verdad y mentira. Ay no, es una forma de ver el mundo en blanco y negro, sin matices. Aunque a veces puede ayudar a simplificar problemas complejos, también puede llevarse a interpretaciones sesgadas o injustas. No puede ser, son muchos temas. ¿Cómo podríamos hacer todo esto? Ay no, es un horror. Y si mal no me equivoco, todavía no acabamos Isaac. Hay más personajes relevantes, aunque no lo creas. Bueno, para no hacerte más el cuento largo, voy a empezar de una vez. Hay muchos personajes igual de relevantes, pero que no dieron tanto auge en esa época. Pero mira, ahí te va. Uno de estos con gran relevancia, así como San Agustín, fue San Tomás de Aquino, el cual fue un filósofo y teólogo que se unió a la fe y con la razón basándose en Aristóteles, principalmente sus obras Suma Teológica, Suma contra los genitales, comentarios a Aristóteles, analizando sus ideas y aportaciones claves como la razón y la fe, la ley natural, las 5 vías, la ética y la política. Ay, hay muchos más filósofos con más teorías mucho más interesantes, pero vamos a tener que esperar un poquito más, Isaac. Espérame. Oye, Isaac, ¿ya estás emocionado por ver los nuevos temas? Sí, ¿y cuál es el tema que veremos? Muy buena pregunta, Isaac. Hoy hablaremos sobre la filosofía de la ilustración. Era la libertad a las personas de la ignorancia y la opresión mediante el uso de la razón, la ciencia y la educación. Los filósofos ilustrados creían que el conocimiento debía ser el alcance de todo y que una sociedad justa se contribuye con una base de libertad y la igualdad, junto con el pensamiento crítico. Tienes mucha razón, Ángel. Todavía faltan más personajes. Uno de ellos es René Descartes. René Descartes es considerado el padre del racionalismo y la filosofía moderna. Su método de duda sistemática lo llevó a la frase "pienso, luego existo". Afirmaba que la razón es la fuente principal de conocimiento. Montesquieu desarrolló la idea de la separación de poderes para poder evitar el absolutismo. Su obra El espíritu de leyes influyó en la redacción de muchas constituciones modernas. Rousseau. Jean-Jacques Rousseau creía que el ser humano era bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. El contrato social defendió la voluntad general como la expresión de la libertad colectiva. Diderot fue uno de los principales impulsores de la enciclopedia, obra que buscaba reunir todo el conocimiento de su tiempo. Su objetivo era fomentar el pensamiento crítico y la educación. Condorcet fue un ferviente defensor de la educación como medio para el proceso humano. Creía que una sociedad educada era más justa y libre, por lo que él promovió la enseñanza para todos.
Y todavía faltan más personajes, Ángel, como Kant. Kant definía la autonomía de la razón y la moral, basado en el imperativo categórico, una ética universal fundamentada en la racionalidad. Consideraba que la ilustración era el camino para el pensamiento libre. Marx analizó la historia desde la lucha de clases entre opresores y oprimidos. Sostenía que el sistema capitalista generaba explotación y que el proletariado debía impulsar una revolución para establecer una sociedad sin clases. Hegel propuso que la historia avanzaba a través de procesos dialécticos, de tesis, antesis y síntesis. Según él, cada etapa histórica generaba nuevas contradicciones. Tenías razón en decir que eran bastantes personajes por los que faltaban. Pero no solo esto, sino que cada personaje aportó algo a la historia humana, un antes y un después, algo que cambió el pensamiento de muchas personas y a otras les ayudó a crear uno completamente diferente. Haremos una pequeña pausa para que te suscribas a nuestro canal y active las notificaciones. Filosofía moderna y posmoderna. Durante siglos creí que la razón, la ciencia y el progreso nos llevarían a un mundo mejor. Pensaba que, dejando atrás la religión y apostando por el conocimiento, podríamos construir una sociedad libre, justa y feliz. Pero llegó el siglo XX. Guerras, crisis, desigualdad. Ese mundo mejor nunca llegó. La modernidad prometía mucho, pero terminó dejándonos con más dudas que respuestas. Así nació la posmodernidad. Ya no creemos en una única verdad. Cada quien busca su propio sentido. Eso nos da libertad, pero también nos deja un poco perdidos. Pasamos de soñar con un futuro perfecto a simplemente tratar de entender este presente tan confuso. Friedrich Nietzsche decía que el yo no es algo real ni eterno. No nacemos con un yo, lo construimos. Sí, como cuando decimos aquí. No hay un lugar fijo llamado aquí, todo depende de quien lo diga y desde dónde. Igual pasa con el yo. Es solo una palabra, no una esencia real. Qué fuerte pensarlo así. Que el yo, más que una verdad interior, sea una construcción social que usamos para encajar en el mundo. Foucault lo llamaba discurso. Los que controlan el poder, gobiernos, sistemas económicos, iglesias, son quienes deciden qué es correcto, qué es moral, qué se debe pensar. Y lo repiten tanto, tan bien, que terminamos creyendo. Lo asumimos sin siquiera cuestionarlo. Lo más inquietante es que lo interiorizamos. Juzgamos a otros y a nosotros mismos, siempre con ese miedo al qué dirán. Así que no, la verdad no es única, es impuesta. Por eso Foucault no se llamaba posmoderno. Él se veía como un crítico de la modernidad. Gianfranco Lyotard. Después de la Revolución Rusa y las guerras del siglo XX, algo se rompió, la fe en el progreso y en la razón. Gianfranco Lyotard lo llamó el fin de los grandes relatos, esas historias que prometían justicia y felicidad. Es como si todo ese ideal de progreso se hubiera roto. Y ahora, cada quien busca su propio camino, su propia verdad. Eso es la posmodernidad, ya no creemos en verdades absolutas. Hoy lo que importa es el individuo, la expresión personal, el cuestionamiento constante. Pero también vivimos en un mundo donde todo se consume, donde incluso la identidad se vuelve mercancía. A lo largo del tiempo, la filosofía ha cambiado sus preguntas, métodos y certezas. Desde la fe medieval, pensando por la razón ilustrada, hasta la crítica moderna y el especialismo postmoderno. Una cosa permanece, el impulso de pensar. Porque al final, más que respuestas, la filosofía nos enseña a mirar el mundo con ojos distintos y a no dejar de tener preguntas.